Yo le dije a mi mamá, mira, yo quiero montar mi negocio, pero yo no sé de qué. Pero más allá de montar un negocio, yo quiero aprender una habilidad. ¿Y vos recordás tu adolescencia, tu infancia teniendo una buena vida económicamente? Mira, hasta un cierto tiempo, ¿verdad? Cuando yo, ¿verdad? Tenía uso de razón, pues realmente fue un poco difícil con mi mamá porque ¿No soñabas con ser empresario ahí? sí soñaba, pero al final del día estaba yendo por una vía segura. Mi mente ya estaba programada, pero por una vía segura. Con las dos personas que yo trabajaba, ¿verdad? Son tan reconocidos en Puerto Rico que yo me decía, Juan Diego, tú tienes un potencial en este negocio. No para que sigas trabajando con nosotros, para que tú crees tu propia firma. Trabajaba para personas, ¿verdad? Bastante pudientes en su zona e iba a la escuela sin zapatos. Ok, entonces ahí empezaste a buscar oportunidades que serían casa abandonada para comprar. 100% casas abandonadas, pero lo que yo hice fue... Saludos familia, hoy es un día importante y por eso estoy vestido así. Adicional a eso, donde estamos en Tulum, en México, y adicional estoy con Luca, el director de marca personal número 1 en el mundo, mi amigo, mi compañero, asociado en mi negocio, y adicional a eso me va a estar entrevistando y le cedo la palabra. Bueno, Juan, un placer estar acá, agradecerte por esas palabras. La verdad que sí, en un 2026 muy interesante con proyectos que estamos armando, pero el día de hoy vengo acá a entrevistarte para que cuentes tu historia. Primera vez. Primera vez contando mi historia contigo y para que todos ustedes puedan ser parte y me puedan conocer más. Prácticamente vimos en las redes que había muchas personas que preguntaban qué había detrás de tu persona, ¿no? Porque ¿cuántos años tenés? 22 años. 22 años comprando, reparando, vendiendo propiedades, haciendo negocios, conociendo a muchísima gente. Ahora estás a punto de ir a entrenar ¿con quién? Con Grant Cardone, referente número 1 en bienes raíces en el mundo y con 1.9 millones de dólares que está manejando en propiedades ahora mismo. Y va a ir a pasar un día con él. Un día con él, almorzar, preguntas y respuestas, a lo que es verdad, poder inspirar y que realmente atraer otros conocimientos, ¿verdad? Para poder llevárselos a las personas de Puerto Rico y que ellos sigan creyendo que esto es posible porque yo lo pude lograr a los 19 años. Ok. Seguramente este podcast lo vean muchas personas que es la primera vez que te ven. Entonces, para una persona que no te conoce absolutamente de nada, ¿cómo te presentarías? Mira, yo me presento, ¿verdad? Lo primero, soy un joven ambicioso, ético, genuino y auténtico que gracias a los bienes raíces y a los valores de mi mamá he podido conseguir lo que muchas personas toman tiempo y años a los 22 años. Qué bueno. ¿Y a qué te dedicas? Yo me dedico a todo lo relacionado con bienes raíces. ¿Se podría decir que sos el número 1 en bienes raíces de Puerto Rico? 100%. Y después de aquí a 3 meses, el más número 1. Todavía. Ok. Bueno, antes de entrar un poquito a tu día de hoy, los resultados que estás logrando y lo que estás haciendo a día de hoy, vamos a conocer un poco tu historia. Así que lo primero que quiero preguntarte es que me cuentes un poco de tu infancia, de cómo es tu familia, cosas que te hayan marcado en tu infancia. Mira, lo primero, ¿verdad? Yo soy una persona que mi mamá me tuvo a los 18 años de edad. Algo que, ¿verdad? Que me ha chocado mucho en mi vida y me ha ayudado a tener los resultados que yo tengo. ¿Por qué? Porque a pesar de la dificultad del momento, de la edad y en las circunstancias que ella se encontraba, me tuvo, me dedicó tiempo, amor y vi su esfuerzo, ¿verdad? Reflejado en mí y por eso, ¿verdad? Hoy estoy aquí hablando contigo y, ¿verdad? Poder inspirar a otras personas a que sí es posible. ¿Y vos venís de una familia de dinero? Mira, yo tengo lo que es el lado de mi mamá y lo que es el lado de mi papá. Mi mamá nació en Arecibo, que verdad, todos los que son de Puerto Rico saben que Arecibo, verdad, lo que es Arecibo y Lares es del campo. Toda su familia es del campo, una doctrina totalmente diferente a lo que es la ciudad y más de aquí a 42 años, que fue cuando ella nació, totalmente diferente. La parte de mi papá está dividida en lo que es República Dominicana y Puerto Rico. La mayoría, te diría yo que el 90% son dueños de negocios y empresarios. Así que estamos un poquito divididos lo que es la familia de mi mamá y lo que es la familia de mi papá. Así que estamos ahí entre medio. ¿Y vos recordás tu adolescencia, tu infancia teniendo una buena vida económicamente o no? Mira, hasta un cierto tiempo, ¿verdad? Cuando yo, ¿verdad? Tenía uso de razón, pues realmente fue un poco difícil con mi mamá porque, te soy honesto, ¿verdad? De lo que ella me cuenta y lo que yo recuerdo, fue bastante complicado. Ella no tenía carro, era una joven, estaba en proceso de estudiar. ¿Verdad? Ahora mismo ella es una enfermera, tiene una maestría y estuvo en todo ese proceso conmigo, ya acompañándola a la universidad para estudiar.
Así que fue un proceso difícil, ¿verdad? Ya cuando mi mamá tuvo a mi hermana, con mi papá de nuevo, ¿verdad? Pues ya empezó a cambiar, ¿verdad? Un poco lo que fue el estilo de vida, pero realmente siempre fue, sí he tenido mis experiencias, ¿verdad? Agradecido con Dios, con mis padres, pero, ¿verdad? También fue un proceso de sacrificio y de valorar mucho las cosas. ¿Cómo entraste al mundo de emprender? ¿No? ¿Qué despertó en vos empezar a emprender? ¿Qué negocio hiciste? ¿Tu primer negocio en el colegio o en algún lugar? Porque siempre me dijiste que eras emprendedor. ¿Verdad? Yo siempre me he considerado bien emprendedor y ahora, ¿verdad? Dueño de negocio. ¿Qué pasa? En ese proceso, cuando yo voy creciendo, yo siempre tengo ese referente que es mi abuelo, lo que es una persona que es un dueño de negocio y para mí mi empresario favorito de la vida. Así que yo me empiezo a pasar mucho tiempo con él, empiezo a viajar mucho con él, voy a reuniones y me empiezo a presentar a varias personas. Y yo identifico, ¿verdad? Que conociéndolo a él más en el lado personal, no como un empresario, realmente lo que tú necesitas son buenas relaciones, ser una persona ética, que a donde tú vayas, ¿verdad? Tu credibilidad siempre hable por ti antes de que alguien te conozca. Y eso fue lo que a mí me forjó, ¿verdad? Empezar a tener negocio. Y en ese proceso yo digo, mira, hay una oportunidad en mi colegio, que fue mi primer negocio, que muchas personas estaban de moda con unas pulseras. ¿Y qué yo hago? Yo me metí a buscar en internet a ver cómo podía conseguir las pulseras y las conseguí con un supidor chino. Y esas pulseras, al nivel que el negocio fue tan rentable y yo vendía tantas pulseras que la principal del colegio me dijo, mira, Juan Diego, tú estás vendiendo algo. Y yo le dije que sí, ¿verdad? Me dijo, mira, ¿verdad? Los padres se están quejando que yo le doy dinero a los niños, ¿verdad? Para las meriendas y ellos vienen con pulseras, ¿verdad? Si tú estás vendiendo las pulseras, realmente, ¿verdad? No puedes seguir con el negocio. Ese fue mi primer negocio y con ese dinerito emprendí a mi próximo negocio. ¿Y vos qué objetivo tenías al empezar a hacer negocio? ¿Querías ganar plata? ¿O querías ser como tu abuelo? Entonces emprendías. Sí, mira, ¿verdad? La historia de mi abuelo se compagina mucho, no tanto con la mía, ¿verdad? Porque mi abuelo vino de una pobreza extrema. Mi abuelo al nivel que cuando él empezó, ¿verdad? En su pueblo, en República Dominicana, él trabajaba para personas, ¿verdad? Bastante pudientes en su zona e iba a la escuela sin zapatos. Hasta, ¿verdad? Que él era una persona tan culta y autodidacta que él lo becaron en la Universidad de República Dominicana y vino a Puerto Rico, ¿verdad? De manera legal. Vino a Puerto Rico y lo becaron y estaba en proceso, ¿verdad? De estudiar y montó su negocio. Mi intención siempre fue, ¿verdad? Viendo el sacrificio de mi mamá, poder ahorrar ese dinero, poder tenerlo y tener esa reserva, cualquier cosa, ¿verdad? Yo poder también ayudar y, ¿verdad? A largo plazo, pues, como persona que soy, ¿verdad? Quería montar mi negocio. Ok, ok. Entonces iba al colegio, empezaste con el negocio de vender pulseras, te criaste con tu mamá que te tuvo a los 18 años, tuviste una figura muy marcada de tu abuelo, un emprendedor, un empresario al que pudiste aprender muchísimas cosas de él. ¿Y ahí cómo siguió tu camino? Mira, luego de eso, ¿verdad? Cuando ya yo llego a un punto bien importante en mi vida, que fue una transición, que fue un cambio de colegio. Yo no sabía nada de inglés, pero cero, cero, cero. Y mi mamá, Juan Diego, vamos a ponerte en ese colegio de inglés, tú vas a ver, tú vas a aprender, eso es importante. Siempre, ¿verdad? Lo que es cuidando la persona que ella quería que yo fuera, una persona profesional, que estudiara, que tuviera los conocimientos, ¿verdad? Y la experiencia y el estilo de vida que ella nunca pudo tener. ¿Qué pasa? En ese proceso, cuando yo entré a ese colegio, yo era una persona bien tímida y súper introvertido, a diferencia, y tú que me has conocido, ¿verdad? Que yo soy súper extrovertido. ¿Qué pasa? Yo entré en ese colegio y yo era una persona súper bajita de estatura. Y pues yo no, solamente éramos como 14 personas en el salón de clase y yo no sabía nada de inglés. ¿Qué pasa? Cuando yo entré en un punto en el cual me sentía bien inseguro. Como que mira, yo no sabía inglés, los muchachos se reían cuando yo hablaba y ese tiempo me forjó mucho a ser la persona que yo soy ahora y cuando volví a emprender otro negocio también porque me dio esa seguridad y esa autoestima que realmente yo necesitaba retomar que me ha ayudado mucho ahora. Ok, ok. Entonces empezaste en ese colegio, empezaste a estudiar inglés, a aprender, fue un momento incómodo para vos, fue un momento que te tuviste que adaptar. Y luego de eso, seguiste emprendiendo, el negocio de las pulseras, ¿en qué quedó? Se terminó por lo de la directora, pero ¿cómo siguió ahí tu vida? Mira, después que yo cambio de colegio, ¿verdad? Que entro a ese colegio que era en inglés, pues ya yo estaba en un proceso, ¿verdad? Como que pues me estaba relacionando, se me estaba haciendo un poco cuesta arriba. Llega la pandemia y al llegar la pandemia yo dije, mira, ahí fue que yo empecé a cambiar mucho. Me puse a entrenar en mi casa, iba a correr y dije, aquí hay otra oportunidad. La gente lo que está es en la casa.
La gente lo que le gusta es comprar y verse bien, y la gente estaba en tirarse fotos y hacer videos. En vez de pulseras, que eran un tipo de plástico, empecé a buscar pulseritas que eran más de diamante, más de brillo. Y como yo tenía varias amistades que lo que querían era cantar, otro tirarse fotos, la otra también, busqué ese suplidor y traje esas pulseras. Y por ahí empecé hasta que luego de la pandemia, ¿verdad? Pues lógicamente entré en ese proceso de lo que es la universidad, que fue un proceso, ¿verdad? Un poco... Bueno, para. Ajá. Antes de entrar ahí, entonces, segundo emprendimiento que se te ocurre fue empezar a vender estas pulseras, collares de diamantes, porque veía que la gente quería hacer contenido, ser artista y demás, Ujú. y iba a ser un buen negocio que compren eso. Perfecto. Ahora, ¿cuántos años tenías ahí? ¿Terminaste el colegio, lo terminaste en esa escuela que hablaban inglés? Sí, terminé ahí y de hecho me gradué como el número 1 con el mejor promedio de todo mi salón. Y adicional, el alcalde de Carolina fue y me reconoció como el mejor estudiante de la escuela superior. Siempre fuiste así, digamos. Siempre fui bien aplicado, pero realmente yo soy bueno estudiando solo, autodidacta. Estudiando, son muy estudiosos. Sí, me encanta leer, estudiar, aprender. Cuando no sé algo, rápido en el momento lo busco. Y siempre me gusta ese proceso de aprender cosas nuevas. Ok. 18 años, te recibí del colegio, terminás, y ahí, ¿qué haces? ¿Vas a estudiar? ¿Empezás a trabajar? ¿Qué haces? Mira, mi mamá siempre quiso, ¿verdad? Como te estuve mencionando, que yo fuera un profesional. Ya me dijo, Juan Diego, ¿verdad? Yo no sé lo que tú quieras hacer, pero yo quiero que tú estudies algo. En ese proceso yo tenía varias opciones. La primera, yo quería ser radiólogo. Realmente siempre me ha gustado la medicina, mi mamá es enfermera, siempre me pasaba mucho en la clínica que ella trabajaba, y adicional quería, ¿verdad? O tal vez ser piloto comercial, porque me gusta mucho viajar, me gusta mucho ese estilo de vida. ¿No soñabas con ser empresario ahí? Sí soñaba, pero al final del día estaba yendo por una vía segura. Mi mente ya estaba programada, ¿verdad? Aunque llamo a mi mamá, pero por una vía segura. Lo que ella siempre me dijo, mira, Juan Diego, estudia, vete a lo seguro, uno nunca sabe. Y siempre tenía esa programación mental de irme a lo seguro que me aguantaba de emprender y arriesgarme como ya lo llevaba haciendo. Porque no es lo mismo emprender cuando yo estoy en mi casa, emprender cuando ya yo tengo 18, 19 años, que a medida que pase el tiempo yo no quiero seguir en mi casa, yo quiero independizarme. Eso fue un proceso difícil de entender qué hacer y por qué lo estaba haciendo. Ok. Entonces, ¿ahí qué decidiste? ¿Empezaste la facultad? Mira, pues sí, empecé en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? En el recinto Río Piedra, pero empecé en finanzas y en economía. A mí me encantan los números y soy muy bueno. ¿Qué pasa? A mí me gusta mucho ya... Pará, pero radiólogo, el piloto de avión y empezaste finanzas. Empecé finanzas. Yo le dije a mi mamá, mira, yo quiero montar mi negocio, pero yo no sé de qué. Pero más allá de montar un negocio, yo quiero aprender una habilidad. Que yo sea el mejor, que me pueda, ¿verdad? Dar la libertad de tiempo y financiera que yo quiero. Pero dije, déjame empezar en finanzas, y lo que hice para empezar a relacionarme, porque realmente estaba un poco de escaso de recursos y de contacto, empecé en la universidad, en la mejor universidad de negocio en Puerto Rico, como relacionista público de la Facultad de Administración de Empresas, donde coordinaba todos los eventos de la facultad con los bancos, los internados y las personas y los estudiantes, donde empecé a conectar con cada persona de recinto. Ok, ¿y ahí cómo fuiste avanzando? ¿Seguiste en la universidad? Ahí seguí la universidad, pero ¿qué pasa? Ahí entré en una fricción, ¿verdad? Porque yo quería seguir buscando la manera de poder levantar mi capital y empecé a trabajar como mesero. Eso fue un proceso, ¿verdad? Un poquito complicado, porque nunca me había visto en una situación, aunque sí, ¿verdad? No lo había mencionado, trabajé ventas por comisión desde los 12 años, vendiendo figuras, donde no me pagaban, solamente era por lo que yo vendía. Con ese dinero que ya iba teniendo, ¿verdad? Decidí trabajar en un restaurante como mesero para ganar más con propina, poder tener un capital, ¿verdad? Y luego cuando yo incursionara en cualquier negocio que yo quería hacer, que en ese momento no sabía, pues tener, ¿verdad? Un capital para poder moverme y poder arriesgarme. Seguí estudiando hasta que, ¿verdad? Renuncié como mesero y me di mi primer viaje solo a Miami, donde pude, ¿verdad? Exponerme a lo que yo quería, al estilo de vida. Entonces, estabas yendo a la universidad, a su vez trabajando, empecé a trabajar en este restaurante. Ujú. Ok, empezaste a ganar tu dinero y ahí con ese dinero te fuiste a Miami. Me fui a Miami, sí, por una semana y me di un viaje solo. ¿Te fuiste solo? Me fui solo y quería exponerme a lo que realmente yo quería y tener un tiempo de realmente tener una introspección como Juan Diego, como persona, y reconocer que yo quería para mí, no para las otras personas, ni lo que ellos pudieran decir de mí, sino que yo me sintiera seguro y que me lo disfrutara. Porque vos ahí estás viendo con tu mamá Con mi mamá y con mi papá. y estabas muy influenciado
por ellos. Sí, realmente, ¿verdad? De tener esa estabilidad económica, que eso está súper bien, pero al final del día es lo que yo digo. Yo estaba en un momento que tenía el tiempo, la energía y podía arriesgarme porque cualquier cosa que pasara tenía un hogar seguro y no tenía que pagar nada. Y a todo esto, ¿no? Estabas yendo a la universidad, estabas trabajando en un restaurante. ¿Qué decía tu abuelo? Mira, cuando él se enteró que yo trabajaba en ese restaurante, casi me arranca la cabeza. Y, ¿verdad? Porque él siempre ha querido que yo siga con su negocio. Él me dijo, mira, Juan Diego, realmente tú puedes estudiar, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero yo quiero que tú sigas el legado de este negocio. Ese yo sé que es su sueño, él me lo dice, pero ahí estamos. Vos querés ir por tu camino. Yo quiero ir por mi camino, quiero crear, ¿verdad? Mi propia esencia, mi propio camino, mi propósito, como yo le digo a él, pero, ¿verdad? Nunca desviarme de lo que él tiene. Al final del día yo digo que nos podemos complementar y yo lo puedo ayudar también. Ahora nos quedamos en que vas avanzando en la universidad, Ujú, seguís estudiando en la universidad y ahí estás en el restaurante. Vas de viaje a Miami, ujú. ves todo ese estilo de vida, volvés del viaje a Miami y ¿qué pasa? Mira, pues en ese proceso a mí me habían invitado a un evento de bienes raíces y yo estaba negado como que mira, bienes raíces, ir a un evento, como que yo no sé, ahora mismo estoy en ese proceso de identificar y nada. Dije, mira, ¿tú sabes qué? Yo no pierdo nada, voy a ir al evento. Voy al evento y ahí yo reconozco que hay una oportunidad. Primero me empiezo a relacionar con muchas personas, que era lo que yo quería, seguir, ¿verdad? Aumentando mi capacidad y mis recursos, ¿verdad? Diferentes relaciones sin saber qué iba a hacer. Pero cuando yo vi la necesidad, la oportunidad y, ¿verdad? Y cómo esas personas que yo sabía que yo tenía más ambición que ellos y las ganas y el conocimiento para aprender, estaban haciendo más dinero que yo, aunque yo tuviera 19 años, yo dije, mira, yo tengo que apostar todo para dedicarle a este negocio. Vos fuiste a ese evento de bienes raíces y ahí ¿qué enseñaban? ¿No era una charla como buscando vendedores? Sí, realmente ellos querían, ¿verdad? Lo que era reclutar a personas para una mentoría y eso, pero pues estaban dando una información que era valiosa, a la cual podía despertar, ¿verdad? Esa intriga para poder emprender en el negocio. Entonces vos en ese evento te despertó un poco toda esta ambición. Empezaste a ver personas que ganaban dinero, personas que vos decías, yo puedo hacer lo mismo, puedo hacer mejor que él, este es mi lugar, este es mi vehículo, ¿no? Y ahí, ¿qué se te ocurrió? O sea, ¿en qué pensabas? ¿Cómo querías meterte en bienes raíces? Sí, 100%. ¿Qué pasa? Mire, en ese proceso, ¿verdad? Cuando yo fui a ese evento, yo estaba trabajando con dos personas, ¿verdad? Que son bastante reconocidas en Puerto Rico, asesores financieros, ¿verdad? Que ellos trabajan mayormente con doctores. Cuando yo compaginé esas ¿Vos dos... qué hacías con ellos? Mira, yo tenía varias funciones realmente. Yo era asistente, pero más allá de un asistente, yo me dedicaba, por eso fue que aprendí una habilidad en el teléfono, a hacer llamadas, donde yo me dedicaba al 100% a coordinar llamadas con las residencias de medicina para que ellos puedan dar charlas y poder ofrecer sus servicios. Entonces volviste de ese viaje a Miami, de introspección, vos estabas trabajando en el restaurante, Ujú. estabas yendo a la universidad y ahí ¿cómo sigue tu vida? Mira, en ese proceso, ¿verdad? Que yo regreso, yo siempre quise, ¿verdad? Ser dueño de negocio, pero me ofrecieron una oportunidad en la mejor compañía, ¿verdad? Financiera, que voy a decir hasta el nombre, Mass Mutual, ¿verdad? De seguros e inversiones en todo Estados Unidos. Empecé a trabajar con los dos mejores asesores financieros en Puerto ¿Y Rico. vos estabas estudiando eso? Y estaba estudiando finanzas, que es lo que toda persona quisiera tener a los 18, 19 años súper rápido. No había terminado ni el segundo semestre de la universidad. ¿Y en la universidad te venía yendo bien? Sí, súper bien. De hecho, era relacionista público de toda la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico. Mirá. Entonces, bueno, empezaste a estar en ese trabajo, imagino que hasta ganabas un poquito mejor que en el restaurante. Claro, no, porque al final del día, ¿qué pasa? En el restaurante tú eres tu propio jefe. ¿Por qué? Porque a medida de tu desempeño tú cobras más. Yo logré ganarme en una mesa, ¿verdad? Que fue mi mayor logro en ese entonces como mesero, $100. Que yo creo que todavía tengo hasta cuando me ponen la propina, todavía lo tengo, que le tiré fotos. $100, una mesa de 16 personas, me recuerdo un cumpleaños. Pero ¿por qué yo me gané $100 en esa mesa? Porque yo di un buen servicio. Y en este negocio más o menos era igual. Yo tenía una buena paga como base, pero adicional tenía unos incentivos por comisión por cada llamada que yo agendara con la residencia de medicina en Puerto Rico. Ellos me daban 1%. Y se puede contar acá en la cámara cuánto ganabas como trabajando en el restaurante y cuánto ganabas después en el... Mira, como en el restaurante era difícil, porque realmente yo trabajaba más o menos de 8 a 12 horas en el restaurante estudiando, sin necesidad realmente, te soy honesto. Pero como te dije, siempre yo quise tener un poco más de capital y poder moverme. En el restaurante te puedo decir que a mí me pagaban por hora $2. $2 por hora y más o menos semanal en propina,
podía hacerme unos $700, depende, porque cuando yo inicié la temporada estaba un poquito baja y era un restaurante que tenía varias localidades en Puerto Rico, pero esa era la última. Pero para ganaba más, como $3,000. No menos, en ese restaurante mensual, más o menos como unos $2,000. O sea, era demasiado trabajo para Sí. la paga, porque no era atender personas. Cuando cerraba el restaurante, yo, que era el nuevo, porque todas eran mujeres con las que yo trabajaba, yo tenía que subir la silla a la mesa, barrer, mapear, arreglar los cubiertos y luego irme a mi casa, levantarme, ir al gimnasio, ir a la universidad y volver a trabajar. Gimnasio siempre. Siempre, eso no falla. 5:30 de la mañana. ¿Desde qué edad? Fielmente. Desde los 17, más o menos. De los 17 años, 5:30 de la mañana te levantaste. Siempre, fielmente. Por lo menos 5 días, ¿verdad? Siendo honesto, por lo menos intento 5 días a la semana. Mirá, bueno, tal vez podemos entrar un poco más adelante en esa rutina que llevas. Bueno, entonces estás en este trabajo, estudiando, te estaba yendo bien, no en el restaurante, sino ya en este lugar financiero. Habías encontrado ese trabajo que tal vez era el que todo quería, ¿no? Porque cuando yo, por ejemplo, estudié administración de empresas y ser contador, yo que quería trabajar en un estudio contable, ¿no? Entonces vos llegaste a ese punto de decir, estoy estudiando y trabajando de lo que estoy estudiando, ¿no? Lo que quieren todos. Y ahora, ¿cómo sigue tu historia? Mira, ¿cómo sigue? ¿Qué pasa? Cuando yo estoy en ese trabajo, yo empiezo a pensar muchas cosas porque con las 2 personas que yo trabajaba, ¿verdad? Son tan reconocidos en Puerto Rico que ellos me decían, Juan Diego, tú tienes un potencial en este negocio, no para que sigas trabajando con nosotros, para que tú crees tu propia firma, porque ellos se dedican no solo a seguros e inversiones, ellos se dedican a wealth management, ellos se dedican a manejarle el dinero a la mayoría, ¿verdad?, de las personas pudientes en Puerto Rico. Ellos me dicen, Juan Diego, vamos a sacarte la licencia, la Serie 7, Serie 66, para que tú montes tu negocio, porque tú eres bueno creando relaciones. Pero yo le dije, mira, realmente lo podemos intentar, pero en ese transcurso me invitan a un evento de bienes raíces. Que ahí, ¿Ellos te invitan? no, ellos no me invitan. Me invitó otra persona que ahí fue cuando mi vida hizo un giro 180, 360 al 100%. En ese evento. En ese evento. ¿Conociste los bienes raíces por primera vez? Por primera vez conocí los bienes raíces. ¿Y qué recordás de ese evento? Mira, lo que yo recuerdo de ese evento, lo primero, yo era la persona más joven en ese centro de convención. Era primero la persona más joven. Segundo, por alguna razón, cuando se acabó el evento, todo el mundo quería hablar conmigo, como que yo sabía de bienes raíces, no sé por qué. Pienso que es mi personalidad, lo que transmito. Y tercero, reconocí la oportunidad que había en Puerto Rico en bienes raíces en ese entonces, como lo sigue ahora mismo. Y cuando yo reconocí esa oportunidad, yo dije, yo tengo que hacer algo. O sigo trabajando en la financiera o apuesto a mi vida, a mi negocio y emprendo, una de dos. Sí. ¿Y qué hiciste? La segunda, aposté a mí al 100%, ¿verdad? Yo le dije a los 2 jefes que yo tenía, yo le dije, mira, realmente me encanta la oportunidad, el negocio, sé que puedo ser un buen recurso con ustedes y, ¿verdad?, yo montar mi propia firma, pero encontré la oportunidad que yo sé que al 100% me va a hacer rico. Y ellos me dijeron, Juan Diego, pero te está yendo bien, lo tienes seguro aquí, como que piénsalo 2 veces. Y yo le dije, ¿verdad?, que quería tener la oportunidad de los bienes raíces y de poder dedicarle el tiempo a ese negocio. Y nada, ellos me dijeron que todavía no me podían despedir, que por lo menos un mes lo que conseguían una persona para darme relevo, y ese mes estuve entre las 2 cosas. Y entonces vos escuchaste en ese evento y viste la oportunidad de los bienes raíces. Fuiste al trabajo y le dijiste, me voy. De una, rápido. ¿Miedo? No tenía, porque es como yo digo, ¿verdad? Y le menciono a todas las personas, al final del día yo soy una persona que en ese proceso de ese colegio entendí una cosa. Si yo me propongo algo, yo lo cumplo. Y no es por arrogancia, no es por ego. Es que al final del día cada persona puede cumplir lo que quiere, pero es consistencia y disciplina. Y yo dije, si yo me dedico a este negocio, no hay plan B. Plan A, y es solamente uno. Y entonces ahí dio un giro tu vida. ¿Seguías en la universidad? ¿No la dejaste? No, sigo y seguía todavía. ¿Y seguís ahí? Y sigo todavía. Me gradúo con el favor de Dios. Aquí está, ¿verdad?, grabado en diciembre 2026, ya el ¿En próximo finanzas? semestre. No, en comercio internacional. Cambiaste un poco. Cambié un poco, ¿verdad? Dirigido, ¿verdad? Sigue siendo la facultad de administración de empresas, pero dirigido a comercio internacional. Ok. Más lo que son los viajes, negocios internacionales, relaciones. Ok. Entrás en bienes raíces, dejás ese trabajo en la financiera, te dedicás 100% a vos. Era la primera vez también que emprendías algo 100% tuyo, porque lo de las pulseras y demás en el colegio está bien, pero esto era algo ya de grande. Sí, no, ya esto era algo que, como yo digo, era un compromiso conmigo y con las personas que yo iba a trabajar, porque mi visión es grande. Ok. ¿Y tu familia qué te dijo ahí?
Bueno, mi mamá estaba un poquito nerviosa, me dijo, mira, Juan Diego, como que eso está bien, yo voy a ti, yo estoy súper contenta, pero al final del día, te soy honesto, y a todo el mundo que está viendo, mi mamá siempre quiso que yo fuera doctor. O sea, esa es la realidad. Mi mamá siempre quiso que yo fuera doctor y mi hermana, que le doy el mérito, está en ese proceso ahora, ¿verdad? De entrar a la escuela de medicina, súper contento, ¿verdad? Pero no tuvo ese orgullo de ser doctor por mí. Mi papá súper contento porque él es empresario y a él le encanta. Me dijo, Juan Diego, dale, que a ti te va a ir bien. Mi papá es una persona súper extrovertido, un tipo, ¿verdad? Súper agradable. So, mi papá estaba súper contento, mi mamá también, pero tenía ese poquito de miedo. Ok, ok. ¿Y ahí qué hiciste? ¿Cuál era tu idea con los bienes raíces? Mira, ¿Cuál era la oportunidad que había en Puerto Rico? Mira, la oportunidad que había era comprar propiedades en abandono, arreglarla, ¿verdad? Aportarle un poquito de valor y venderse a la familia. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico todavía, ahora mismo hay más de 350,000 propiedades abandonadas. Hay demasiadas casas abandonadas y adicional, las personas, ¿verdad? Tocando el tema de los jóvenes y familias puertorriqueñas todavía no pueden comprar su hogar. ¿Qué pasa? Yo dije, hay dos cosas. Están las casas abandonadas y hay personas que quieren comprar. Ahí entro yo, consigo propiedades en un buen precio, las arreglo y las vendo a un precio justo. Entonces, vos dijiste, perfecto, esto voy a hacer. Voy a comprar propiedades abandonadas, las voy a reparar y las voy a vender. Hay esta oportunidad en Puerto Rico. Pero ahí vos tenías el dinero para comprar las propiedades. Tenía más o menos como $2,000 en ese momento, no tenía. Pero como yo siempre digo, el dinero es importante, pero no es necesario para emprender un negocio. ¿Qué yo hice? Cuando yo fui a ese evento, como te dije, yo era la persona más joven. Yo empecé a conectar con todo el mundo. Mira, estoy en este proceso, me interesó la charla que estás haciendo, eres corredor, compras casa, tienes un fondo de inversión. Todo el mundo, la mayoría tenía dinero, yo no. ¿Qué pasa? Empecé a conectar, intercambiamos números de teléfono y ¿qué yo dije? Yo voy a empezar a buscar oportunidades, el dinero se consigue. Yo voy a empezar a conseguir las oportunidades que la mayoría de estas personas no tienen el tiempo o no se lo dedican. Ok, entonces ahí empezaste a buscar oportunidades que serían casas abandonadas para comprar. 100% casas abandonadas, pero lo que yo hice fue un truco que nadie hace y que me lo van a copiar muchos ahora y eso está bien. Yo empecé a segmentar micromercados, zonas en específico, porque Puerto Rico tiene varios municipios y donde yo vivo yo no puedo ir a toda la isla. Que yo dije, yo voy a enfocarme en 2 o 3 municipios y yo voy a ser el mejor en esos municipios y todo el mundo va a saber que yo compro casas en esos municipios. Ok, ok. Entonces ahí fuiste y empezaste a buscar las casas estas abandonadas. ¿Y cuál fue la primera? ¿Cuál fue el primer negocio? El primer negocio yo empecé a lo grande. Gracias a Dios, ¿verdad? Conseguí una propiedad en Junco para comprar, arreglar y vender. Ese fue mi primer negocio, que fue un negocio en grande. ¿Y cuánto tiempo después de que renunciaste ya conseguiste la primera casa? 6 meses. Y que fue la meta que yo me puse. Yo dije, si en 6 meses yo no consigo, yo me quito del ¿Y esos negocio. 6 meses con qué vivías? Yo con los ahorros que tenía. Con los ahorros del trabajo. Y seguías yendo Desde chiquito, el ahorro de las pulseras. Y seguías yendo a la universidad. ¿Y esos 6 meses no tenías miedo o pasó algo de Mira, realmente... decidido? Porque 6 meses es bastante. Sí, sí, es bastante. Obviamente, ¿verdad? Yo entré en un proceso, ¿verdad? Que yo estaba bien enfocado en mí. Como te dije, ¿verdad? Mi rutina es bien disciplinada, ¿verdad? Yo tengo un proceso de estructura y de trabajo que muy pocas personas tienen. Y mi tipo de mentalidad, ¿verdad? Yo soy una persona que yo estoy claro de lo que yo quiero. Y a largo plazo, ¿verdad? Yo visualizo el objetivo. Yo no me deslumbro si no lo veo en 1 mes, 2 meses, porque yo sé que lo iba a lograr. Pero sí me puse un plazo, 6 meses. En ese tiempo, con mi ahorro, yo no tenía muchos gastos, realmente gasolina del carro. Yo tenía un carro que no gastaba ni $20 y llenaba el tanque. Era un carrito chiquito. Yo no comía en la calle, yo no pagaba nada. Realmente yo no gastaba ni $500 al mes. Estás enfocado. Súper enfocado. ¿Y cuál era tu tarea del día a día ahí? Mira, en ese proceso, cuando yo empecé, ¿verdad? Yo me hice un buen amigo, ¿verdad? De uno de los dueños en ese entonces de la comunidad hispanohablante más grande de todo Estados Unidos y América Latina. Yo me hice amigo del dueño, empecé a relacionarme con ellos, ¿verdad? Invertí, fui a varios eventos también en Las Vegas con ellos y en Estados Unidos, donde empecé a aprender mucho de bienes raíces y aceleré mi proceso. Mi rutina realmente se veía básica. Entrenaba temprano, iba a la universidad, y en la universidad seguía buscando propiedades. Pero yo identifiqué otro truco que yo les voy a dejar saber a ustedes. Era que yo dije, yo no me puedo multiplicar en 5. ¿Qué yo voy a hacer? Yo necesito armar un equipo. Yo era Juan Diego, pero empecé a armar mi equipo. Con seguridad y confianza, con $2,000. Y esas personas me ayudaban a conseguir propiedades mientras... ¿Pero le pagabas a ellos? No. Era con la visión. Con la visión y los incentivaba a largo plazo.
Mira, tú me consigues una propiedad, yo te voy a pagar una comisión por conseguirla y adicional, cuando yo vaya a vender la casa, yo te voy a poner a ti para que tú ganes una comisión. Recuerda que el negocio de corredor, de personas que consiguen propiedades y las venden, es comisión. Siempre es a comisión. Siempre a comisión. Y que yo le doy a ellos una buena oferta y que ellos tengan confianza conmigo de que yo soy una persona que ellos van a ganar. Ok. Entonces tuviste 6 meses estudiando, entrenando, enfocando en vos, pero buscando propiedad hasta que llegó la primera casa abandonada que compraste. Ujú. ¿Con qué la compraste? La compré con, voy a decir hasta el nombre, con Bienvenido Vargas, una persona, ¿verdad? Que en ese evento que fui, ¿verdad? El primero y luego nos seguimos viendo, ¿verdad? En varios eventos, me prestó el dinero, me financió el 100%, ¿verdad? De la compra y luego de eso había que hacer, obviamente, las remodelaciones. Conseguí otra persona en un grupo de WhatsApp. Conseguí, ¿verdad? Monté una hoja que se llama One Sheet, esa hoja donde adjunté toda la información de la propiedad, cuán rentable era el negocio y conseguí otro inversionista para la reparación. Ok, entonces vos me estás diciendo que se puede hacer plata, dinero, bienes raíces sin dinero. Cero, no necesita nada, incluso, y si tiene hasta los gastos de cierre los puedes poner y si no, también te lo financian, tú no necesitas nada. Ok, y esa primera propiedad vos la comprás, conseguís el inversor para repararla. La reparación, eso se contrata gente para repararla. Ujú. Sí, en ese proceso, ¿verdad? Yo te soy honesto, yo cometí varios errores, ¿verdad? Porque estaba novato y no tenía un buen equipo ni un buen sistema tampoco, ¿verdad? Para poder identificar qué tipo de persona era bueno. Pero con todo y eso, realmente, ¿verdad? Fue un negocio bastante rentable. Contraté una persona, la primera persona me quedó mal y luego con la segunda, ¿verdad? Pues hice una buena relación y pues pudimos sacar la casa hacia adelante. Ok, primera propiedad. ¿Se puede saber cuánto ganaste con la primera propiedad que se compró, se reparó y se vendió con dinero de inversores? Ujú. ¿Cuánto realmente ganaste ahí? Yo tengo el cheque que lo podemos poner en el video, fueron 61,000 algo. No me sé los otros 3 dígitos, pero fue $61,000 61,000 algo, sí. de ganancia para vos o en total de... Bueno, en total, obviamente, ¿verdad? Se desglosó, pero más o menos un tercio de eso se pudiera decir, Ok. por decir un número. Y a partir de ahí, después de ver eso, con la euforia de que te haya salido, ahí empezaste como loco a buscar más propiedades. Ahí pasaron dos cosas y es lo que yo le voy a decir a la gente. Cuando tú entras en un proceso de confianza en este negocio, tienes que ser bien precavido porque no puedes dejar que el ego te destruya. Porque cuando tú estás en un trabajo que tú estás 8 horas constante y tú ves una ganancia de esa magnitud, donde un año tú te ganas algo en 3, 4 meses, tú puedes tener un cierto tipo de fricción y entonces puedes empezar a buscar propiedades que tal vez no son muy rentables. Que eso fue algo que a mí me pasó. Entré en un proceso, ¿verdad? Que ya yo tenía el conocimiento, las propiedades eran muy buenas. Pero ¿qué pasa? Sentía que yo sabía todo al 100%. Y ahí entré en ese proceso como que mi proceso pues fue disminuyendo un poquito. Y ahí hice otra cosa. Empecé a armar otro equipo un poco más grande donde todo el inicio ya yo lo tuviera resuelto. Te lo explico. Contratistas, mejores contratistas, mejores electricistas, plomeros, otras personas que me pudieran prestar capital y adicional, empecé que esos mismos vecinos de esa propiedad me refirieran más negocios. Ok. Y entonces, la primera propiedad que vos compraste, reparaste y vendiste, ¿hace cuánto tiempo fue? Eso fue, yo tenía 20 años, yo tengo 22, Hace 2 años. hace 2 años. Y a lo largo de estos 2 años, ¿cómo fue el progreso? ¿Cuántas propiedades compraste? Entiendo que fue de mucho aprendizaje. Demasiado. Bueno, después de esa propiedad, yo hice, ¿verdad? Incursión en otro negocio dentro de los bienes raíces, al igual, ¿verdad? Seguí adquiriendo propiedades, pero para darle un poquito de hincapié, ¿verdad? Yo saqué lo que es la licencia de corredor de bienes raíces, ¿verdad? Se llama broker en inglés. ¿Por qué lo hice? Porque yo entendí que este negocio se trabaja con muchas personas mayores y yo quería, por mi edad tan joven, yo quería validarme con ellos y me ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque mucha gente asocia lo que es inversiones en bienes raíces con lo que es ser un corredor o un realtor o un broker. ¿Y qué yo hice? Yo saqué la licencia para que todas esas personas que yo le trayera negocios rentables pudieran identificar, mira, esta es una persona que tiene la licencia. Y eso me validaba a mí también. Y después de ahí, mano, te puedo decir, en total de negocios, más de 20, más de $5 millones en propiedades vendidas. Más de 20 casas compraste, reparaste y vendiste. En total, todos los negocios, ¿verdad? Porque también, como te dije, ¿verdad? Sacamos lo que es la licencia de bienes raíces o vendimos propiedades también, pero las propiedades que hemos trabajado son más de $400,000 en ventas en menos de 2 meses, que hemos puesto récord histórico en propiedades y urbanizaciones en Bayamón y en Carolina. Y personalmente, ¿en qué te cambió la vida
esa primera propiedad? ¿En qué te cambió la vida los bienes raíces? Mira, esa primera propiedad me ayudó en muchas cosas. Me ayudó a entender primero, ¿verdad?, que realmente mi esfuerzo y mi disciplina valió la pena. Eso es lo primero, ¿verdad? Y me di ese reconocimiento. Segundo, me ayudó a entender que realmente la oportunidad que yo pensaba en ese momento existía y existe todavía. Y tercero, me ayudó mucho a poder, ¿verdad?, identificarlo con mi historia de un inicio cuando mi mamá me tuvo. Porque esa venta que yo hice, ¿verdad? Cuando compré la propiedad y la vendí, se la vendí a una muchacha que tenía 2 hijos y eso como que me ayudó a entender más mi propósito, de realmente, ¿verdad? Más allá del dinero, entender que esto es un negocio que sí hay mucha oportunidad, pero lo pude empatar con lo que fue mi vida en un inicio y que me ayuda, ¿verdad? A poder dar hogar seguro a las personas y poder, ¿verdad?, brindar valor a lo que es Puerto Rico. Ok, ok. Y en cuanto a vida personal y demás, te independizaste, te empezó a ir bien económicamente. Hoy en día se podría decir que tenés una vida soñada con 22 años. Sí, yo hablo con muchas personas a veces que tienen 40 años y me dicen, mira, yo todavía yo no he logrado todas las metas que tú has cumplido y, ¿verdad? No tanto en el lado económico, sino en el lado personal, ¿verdad? Una de las cosas, como yo te había mencionado, que quería ser piloto era por viajar y conocer diferentes culturas. Y es algo que, ¿verdad? A medida que ha pasado el tiempo, gracias a este negocio, he podido hacer. He viajado a muchos lugares, he podido viajar con mi mamá, con mi familia, con mi pareja. So, ¿verdad? Realmente han sido muchas experiencias que me han ayudado a forjarme y en este año 2026, ¿verdad? Con las metas que tengo un poco más personal, poder traer cosas nuevas a mi vida y, ¿verdad? Claro está, el dinero es una herramienta que te ayuda al 100%, ¿verdad? Poder tener la vida que tú quieras y ayudar a tu familia. Al final del día eso es lo que te ayuda. Y de todo este proceso, ¿qué es lo que te hace sentir más orgulloso a vos? Mira, a mí lo más orgulloso que me hace sentir en este proceso de bienes raíces, ¿verdad? Si te soy honesto, y cuando empecé a emprender, es que cuando tú eres una persona que tienes compromiso y palabra, tú te sientes completo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que opero mucho por fe. Yo antes de cerrar ese negocio ya yo visualizo que realmente, ¿verdad?, yo lo voy a poder lograr. Y eso fue lo que me pasó cuando yo estaba en ese restaurante. Yo sabía que yo estaba destinado a hacer algo más grande. Yo lo sabía y yo me visualicé y yo sabía que lo iba a lograr. Y cuando empecé en el negocio, ¿verdad?, de los seguros y de las inversiones y hacía las llamadas, también lo visualicé. Y cuando encontré esa oportunidad dije, mira, realmente no puedo desaprovecharla. Puse mi palabra y eso a mí me da un orgullo tremendo porque es lo que yo voy a poder reflejar, ¿verdad?, a mis próximas generaciones y como se lo hago a mi mamá también entender y por eso estoy acá y le brindo seguridad a todas las personas que están en mi entorno. Y una pregunta, ¿qué fue lo más rentable que hiciste en estos 2 años dentro del mundo de los bienes raíces, comprando, vendiendo propiedades y demás? ¿Qué fue lo más rentable que hiciste? El Mira, mejor negocio. tengo varios realmente y te los voy a mostrar, uno por capacidad económica, uno por la rapidez de tiempo y uno porque me ayudó mucho a poder crear una buena relación con una persona que es de los hombres más exitosos en Puerto Rico. La primera fue una propiedad, ¿verdad?, que yo asigné un contrato que me gané $5,000 y el primer día ya la propiedad estaba opcionada. En un día $5,000. Segundo, Para. O sea, la persona, o sea, conseguiste una propiedad, la pusiste en alquiler o en venta. ok, esa propiedad, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo, como te menciono, soy una persona que soy bien extrovertida. Ese día en mi cumpleaños fui a una panadería, se llama la Panadería España, es bastante reconocido en Puerto Rico, y uno de los dueños, pues me conoce hace mucho tiempo, y me dijo, mira, Juan Diego, a mí me están vendiendo un apartamento. Y yo le digo, ¿te lo están vendiendo? Bueno, a mí me puede interesar. Lo que pasa es que yo tengo otro modelo de negocio que yo no lo voy a comprar. Yo consigo inversionistas que ellos lo compran y yo me gano una asignación. Y ese día, el día de mi cumpleaños, conseguí una oportunidad, por eso es uno para mí de los más rentables. Ese día de mi cumpleaños conseguí una oportunidad, hablé con la dueña del apartamento que lo quería vender y le hice la negociación y en un día ya yo tenía un inversionista por $5,000 que yo me iba a ganar. Ese fue el primero. El segundo gran negocio fue uno que me ayudó, ¿verdad?, a crear una tremenda relación con uno de los CFOs, Financial Officers más grandes en todo Puerto Rico, en una de las compañías multinacionales. Vos le das mucho valor a las relaciones. 100%. Es que yo digo, mira, yo cerré ese negocio con esa persona y ahora todos los referidos que a mí me llegan son clientes con no un presupuesto para yo venderle casa, porque al final del día ese no es mi negocio, pero ¿qué yo hago? Quedo bien con ese cliente,
tiene buena reputación, buen capital, y esas mismas personas son los que a mí me van a prestar dinero a mi negocio para seguir comprando propiedades. Y tercero, fue una de una alumna que a mí me voló la cabeza cómo hizo esa negociación. Una alumna que vos le estás enseñando lo que vos haces. Sí, ¿verdad? Ella fue cliente mía en un entonces, ¿verdad? También donde pusimos otro récord histórico en una urbanización en Puerto Rico. Y cuando empecé con ella, hemos hecho ya 3 negocios. Así que me estoy adelantando un poquito. Y uno de esos negocios fue una propiedad que es un modelo de negocio que muy pocas personas conocen en Puerto Rico, que se llama Subject to. Subject to es cuando tú asumes la hipoteca de esa propiedad, la sigues pagando, pero el título de esa propiedad cambia a la persona, ¿verdad?, que asume la deuda de esa propiedad. Ok. Y con esta alumna, ¿cuál fue el negocio que hiciste o vos qué le hiciste hacer a ella? Mira, lo que nosotros hicimos, desarrollamos una estrategia. Ella no tenía la capacidad económica en ese momento para comprar la propiedad y era una propiedad que ella quería ponerla por alquiler. Esa propiedad pagaba unos $841, si no me equivoco, y ¿qué ella hizo? Puso un capital de inicio para el que en ese entonces, ¿verdad?, era el dueño de la propiedad y asumió la hipoteca. Ahora mismo esa propiedad le genera a ella dentro de $5,000 a $6,000 mensual. Mirá, y una propiedad que ella no compró. Que ella no compró, asumió la hipoteca. Entonces, que si sacamos los números, vamos a ponerle un promedio de $5,500 menos 841, se está llevando todavía 5,300 y pico. O sea, se está llevando un montón de Más de dinero. $5,000. Más de $5,000. Sin haber comprado la casa. Sí, sin comprar la casa. Y todo asesorado por vos. Ujú. Qué loco. Y ella es tu alumna, porque ahora ya podemos entrar y puedes contar un poco de, más allá de que hoy en día seguís comprando, reparando y vendiendo propiedades, también está enseñando a otras personas a hacerlo. Sí, 100%. Y eso fue otra oportunidad, ¿verdad?, que yo había encontrado con las personas, porque a medida que iba, ¿verdad?, conociendo y expandiendo mi red de contacto, incluso hasta personas que trabajaban conmigo me decían, mira, Juan Diego, pero más allá de yo trabajar contigo, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero apalancarme de esa oportunidad porque yo sé que tú eres una persona que con tu edad tú has conseguido todos esos resultados. Tú no hay manera que tú me puedas enseñar un poco. Y ahí pues entonces fue un proceso, ¿verdad?, donde lo estuve pensando. Claro, porque mirá, yo que te conozco hace unos meses, realmente de ver lo que haces, los resultados y también que los bienes raíces es una inversión muy segura, para hacer a uno le despiertan ganas de invertir ahí. Entonces seguramente muchos de tu entorno te empezaron a decir, Juan Diego, ayúdame, quiero hacer lo mismo que vos y demás. Entonces, hoy en día estás ayudando a otras personas que también aprendan a hacerlo, puede ser con su dinero o consiguiendo inversores. Sí, 100%, ¿verdad? Nosotros tenemos varios modelos de negocios, como yo digo. Lo primero, ¿verdad?, es como persona, como Lucas, ¿verdad? Poniendo tu ejemplo, yo siempre voy a los principios. Que tú conozcas, ¿verdad?, realmente al tú entrar en este negocio, ¿cuál es tu propósito? Tú quieres levantar capital, quieres tener una estabilidad económica recurrente. Y, ¿verdad?, yo siempre enseño, pero enseño que tú entiendas lo que tú quieres lograr, porque de nada vale yo darte mis conocimientos para que tú estés en un proceso de emoción durante un tiempo y ahí se quede el negocio. Como yo digo y como yo empecé, si tú quieres iniciar, realmente es que no haya vuelta atrás. Ok. ¿Y vos realmente crees que hay una oportunidad, porque es algo que vos repetís todo el tiempo, de que hay una oportunidad muy grande hoy en día puntualmente en Puerto Rico para hacer este negocio de comprar propiedades abandonadas, repararlas y venderlas? Sí, 100%. Como yo dije en ese entonces, hace 3 años, ya 3 años y medio, que fue cuando empecé, yo vi la oportunidad, la aproveché y ahora estoy aquí contigo en Tulum. Y como digo, ahora mismo el 2026 es el mejor modelo de negocio en Puerto Rico y con lo único que yo mato eso es que todos los inversionistas extranjeros están viniendo a Puerto Rico. Todos están comprando propiedades y no es que están comprando propiedades, la mayoría a veces no saben ni cómo empezar y yo los conozco porque me llaman y me prestan el dinero y me dicen, mira, Juan Diego, yo estoy en Puerto Rico porque quiero comprar propiedades, pero realmente no sé cómo hacerlo. Veo que tú sabes que has tenido los resultados y yo te quiero prestar el dinero. Tú no necesitas dinero, sí necesitas conocimiento, sí necesitas disciplina y consistencia, pero si tú te enfocas y mínimo compras 2 propiedades al año, por lo menos 2 propiedades, en 6 meses compras una, en otros 6 meses compras otra, yo te aseguro que tú vas a duplicar mínimo tu salario promedio en Puerto Rico, mínimo. Wow. Entonces voy a decir que todos los trabajadores tienen en Puerto Rico, asalariados o, sí, personas trabajadoras y demás, pueden salir de su trabajo o ganar lo mismo que ganan al año en su trabajo invirtiendo en bienes raíces. 100%. ¿Y les da el tiempo? ¿O un trabajador tiene el tiempo de invertir en el negocio que vos haces
a su vez de no dejar su trabajo. Porque obviamente la gente, Ujú. tal vez, o cuando empezaste tenías 18 años, no arriesgaste muchísimo, pero hay gente que tiene su familia y demás y no puede dejar su trabajo de un día para otro. Sí, no, eso yo lo entiendo y como yo le digo a todo el mundo, al final del día yo entiendo que tú eres una persona que tiene familia, que tiene hijos, que tiene responsabilidades, que tiene gastos, pero tienes 24 horas. Si nosotros rompemos esas 24 horas entre 3 son 8, 8 y 8. 8 trabajas, 8 duermes y te quedan 8 horas. Esas 8 horas, ¿qué tú vas a hacer? Si en esas 8 horas por lo menos tú sacas 4 horas al día, que son 20 horas por 5 días, yo te aseguro que en 20 horas a la semana, como mínimo, se supone que tú estés consiguiendo una propiedad semanal, como mínimo. Pero ahí nosotros entramos, ¿verdad? Lo que es un poco más de profundidad, una estructura y una consistencia. Pero es la mejor oportunidad ahora mismo que hay en Puerto Rico. Ok. Y para cerrar este podcast, te pregunto, por ejemplo, yo. Soy una persona que tengo un negocio, que me va bien, emprendo, ¿no? Y la realidad es que todas las inversiones que he hecho por fuera, que no han sido bajo mi control, nunca me han salido bien. He invertido en criptomonedas, he invertido en distintos tipos de negocios y realmente nunca me han salido bien. A mí me llama mucho la atención los bienes raíces. Entonces, ¿vos crees que, por ejemplo, una persona como yo, con mi perfil, ¿no? Que tengo mi negocio, me va bien y me gustaría tener ingresos pasivos, ¿no? Generar ingresos por fuera de mi negocio. ¿Esto es una oportunidad para mí también? 100%. Esta es otra cosa que está pasando en Puerto Rico. Hay dos personas. La primera persona que no puede comprar hogar en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque tal vez no le llega del presupuesto, las planillas y otras cositas más. ¿Qué pasa? Ahí entras tú como dueño de negocio, como dueño de esas propiedades y le brindas un hogar seguro por una mensualidad. Versus también están personas como yo donde compramos la propiedad y se la vendemos a ellos. No importa al final del día si tú estás buscando alquiler a largo plazo, a corto plazo, bajo sección 8, depende del modelo de negocio que sea de alquiler. Al final del día es un negocio seguro, rentable y con oportunidad. Te lo digo en Puerto Rico ahora mismo, de aquí a un año, a 10 años, la persona que entra en este negocio, yo te aseguro, como te digo, mínimo 2 propiedades al año se puede hacer rico en este negocio. Ok. Y para cerrar, me gustaría que mirando a la cámara le deje un mensaje a la gente. Un mensaje de un joven de 22 años que arriesgó, que lo logró, que recién está empezando, porque recién está empezando. Quiero que le deje un mensaje a la gente, a esa gente que tal vez quiere lograr resultados, o que no se anima, o que quiere entrar en el mundo del real estate. Quiero que simplemente deje un mensaje ahí para ellos y cerremos este podcast. Si yo lo pude lograr a los 19 años comprando mi primera propiedad financiada al 100%, la compra y la remodelación, no hay duda que tú que me estás mirando no lo puedas hacer. Te lo digo porque soy un joven, ¿verdad?, que empezó con una madre a los 18 años que me crió, donde no tenía los recursos, no tenía las circunstancias, ¿verdad?, que la mayoría de ustedes que me están viendo las tienen. Así que yo te aseguro que ahora mismo en 2026 este es el mejor modelo de negocio durante los próximos 10 años y este es el momento que tú tienes que aprovechar. No importa, ¿verdad?, al final del día, si eres una persona que eres dueño de negocio, eres un empleado, trabajas 8 horas al día, 10 horas al día, eres un universitario o estás en ese proceso de emprender. Lo que yo te aseguro, que si tú eres una persona con consistencia, disciplina, valores, genuino, auténtico y tienes la ética de trabajador para poder lograr tus sueños, yo te aseguro al 100% que lo vas a poder lograr. Así que aquí estoy yo, que soy un testigo, ¿verdad?, de mis propias acciones para que te puedas inspirar y puedas lograrlo tú también.